Bueno, para hablar de las características del asentamiento del lodo activo, podemos empezar describiendo que los clarificadores donde se lleva a cabo este proceso son en el diseño muy parecidos a los clarificadores de la parte primaria. La excepción es que la detención hidráulica va a diferir debido a que las partículas que se asientan en esta etapa son mucho más pequeñas que en la primera etapa. Y por otro lado, nosotros cuando nos referimos a la detención de partícula al tiempo, recordando que es el pues añejamiento, por así decirlo, de los lodos. Y bueno, la eficiencia de este asentamiento en el clarificador secundario va a influir por el licor, la mezcla licor, recordando que el MLSS es la mezcla licor, es decir, son los flóculos de microorganismos revueltos en la parte de aireación, donde está la cámara de aireación. Y bueno, con esta idea es formar una masa mucho más grande para que éstas puedan precipitar. Y bueno, algunas cuestiones de sistema convencional en los procesos de lodos activos es que se tienen varios procesos, ¿no? El convencional, el proceso de aireación, la estabilización por el contacto, una aireación más extendida que es similar a la parte convencional, pero básicamente se elimina eh, en el tiempo de retención de los sólidos. Puede variar, ¿no? A diferencia de la primera etapa, que es una aireación más introducido con el fin de evitar pues ciertos problemas en el agua, como el crecimiento de algas y ese tipo de cosas. La zanja de oxidación y reactor de lotes secuenciales. Estos son procesos ya descritos en esta parte, pero son procesos que se dan en la cuestión del asentamiento de los lodos activos. Otro tipo de equipos usados son los bioreactores de membrana, que están descritos de esta forma. Y bueno, estos han estado utilizándose con mayor crecimiento por el éxito que han tenido en la etapa secundaria, y debido a que este tipo de bioreactor tiene una membrana que es el medio filtrante, pero a la vez combinan eso con la presencia del lodo activo, es decir, el lodo que se queda suspendido en el proceso te puede servir de cierta manera como otro medio filtrante para obtener un mejor flujo de agua más limpia. Y bueno, aquí está descrito dos formas. La primera que es la parte de membrana que está en esta parte, sumergido dentro del tanque. Y tenemos la otra, que es este que está acá, que es hacer pasar el agua residual y al salir ponerla en el sistema de membrana, que es el que donde está el proceso externo, ¿no? Y bueno, básicamente estas dos son muy similares, por no decir que son prácticamente iguales, con la diferencia de la operación de la membrana, ya sea sumergida o externa. Pero bueno, pues la membrana, la función que tiene es que tiene un tamaño de poro, y ese tamaño de poro pues evita el paso de partículas más grandes a esos poros. Y bueno, aquí podemos ver una caseta de membrana. Esto que está aquí en medio son el medio filtrante, es decir, son las membranas. Se hace inducir por ahí el agua, donde entre medio de estas pueden quedar apelmazados los sólidos, y después se le hace un tratamiento mecánico donde se pueden limpiar, ¿no? Bueno, estas tienen funciones muy prácticas, ya que en diferentes parámetros como estos que están indicados aquí nos dicen cuál es el desempeño de estas membranas de un bioreactor, eh, antes de ponerlas y después de la instalación, que tanto se reduce estas mediciones. Estas mediciones son según una planta en Estados Unidos, que es donde se utiliza este tipo de tecnología. Eh, al final lleva bastante tratamiento mecánico, y bueno, los costos pueden llegar a ser pues elevados, ¿no? Pero pues muy efectivos. Una de las importancias que tiene el tratamiento secundario es la eliminación de algunos nutrientes, por ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Estos tienen una presencia en el agua por una serie de reacciones químicas que se van dando por nutrientes que aportan en los procesos de la descomposición de la materia orgánica. Entonces,
El problema de estos es que si no se tratan y llegan a una corriente residual, van a producir que pues se dé un crecimiento en el material vegetativo. Entonces, muchas veces en el tratamiento secundario es pues inadecuado para tratar el agua receptora como en una cuestión de protección. Sin embargo, la eliminación de estos contaminantes, sobre todo estos dos, lleva no solamente un solo proceso, sino que interviene procesos que entran dentro de lo físico, como puede ser filtración, químico, como puede ser pues la dosificación de algunos elementos para la reducción de la materia orgánica y algunos biológicos donde entran algunos microorganismos que pueden consumir esa materia orgánica para procesarla en otro tipo de compuestos menos propensos a generar crecimiento vegetativo. Entonces, de aquí generalmente es necesario irnos a un tratamiento terciario o avanzado o final para poder eliminar completamente estos dos componentes. Y bueno, el nitrógeno en específico lleva una consecuencia ya que por iones de amonio que pueden ser generados por la presencia de urea en la descomposición de la urea, bueno, nos puede generar problemas en la cuestión de generación de nitritos, nitratos. Generalmente esto va de un nitrito a un nitrato. En la conversión de este amonio se logra a través de bacterias que tienen la capacidad de producir este tipo de compuestos. Y bueno, algunas ecuaciones que se dan durante la nitrificación, como esta, el ion amonio con oxígeno, nos forma nitratos, hidrógeno, agua. Pero no solamente la nitrificación se incluye, sino que también hay presencia de dióxido de carbono, que es el carbono inorgánico, eh, debido a que hay una saturación de este gas en la corriente y los microorganismos pueden tomar el carbono necesario de su masa celular para convertir el carbono inorgánico, dióxido de carbono disuelto. Y bueno, la idea es ver cómo se va dando esta ecuación química. Podemos ver que hay una estequiometría de cantidades. Los números que aparecen a la izquierda son las proporciones en las que se da esta reacción, lo que se llama estequiometría. Y bueno, dependiendo las cantidades que se tengan, es como se van a ir dando. Por ejemplo, si acá se tiene mayor cantidad, lo único que hay que hacer es multiplicar por las veces que están aquí dispuestas y esa sería la proporción. Entonces, por un lado, esto es siempre constante, pero lo que se trata de hacer es cuidar esos valores, sobre todo lo que son los nutrientes para evitar pues la formación de otros tipos de compuestos, ¿no? Por ejemplo, la generación de la glutaramida, que es esta que está aquí, que se genera a partir de la presencia de urea y ácido y algunos tipos de ácidos orgánicos. Entonces se genera esta que está aquí. Y pues son básicamente proteínas. Y bueno, algunos procesos como el Luz-Bucketinger, que es para configurar los reactores biológicos, como este ejemplo que está aquí, y estos son para remover hidrógeno, perdón, remover nitrógeno por medio de una etapa de oxidación y hacer una recirculación hasta que salga el agua lo mayor clarificado posible con bajas en nitrógeno. Bueno, y los costos operacionales de la parte de lodos, bueno, hay suposiciones, por ejemplo, para una planta de unos 20.000 metros cúbicos, nos dan ciertos rangos para los costos de producción o de gastos, por ejemplo, los rangos de retención de sólidos para un lodo activado convencional, para uno que tiene alta nitrificación y para un lodo que tiene que tener esos dos procesos, la nitrificación y luego la desnitrificación.
los costos del desecho, los requerimientos de oxígeno, costos de aireación, créditos de producción de metano, o sea, los costos para el soporte de ellos y el costo total, ¿no? Esto está en dólares. Esto está en dólares, está en base a plantas de Estados Unidos. Y bueno, pues aquí nada más en este proceso podemos observar pues que no es nada económico cuando tenemos el agua en condiciones pues más difíciles, como más problemas de contaminantes.